de Génesis. Hoy nos toca ver un tema bien interesante. El justo juicio de Dios, o sea, el diluvio. Vamos a orar para empezar. Señor, estamos en tus manos en esta noche. Te agradecemos el que tú nos permitas estar en este lugar, Señor, que tú has provisto, Señor, para que podamos congregarnos, para que juntos podamos aprender, compartir, para que juntos podamos convivir, Señor, y para que juntos también podamos ver la manifestación tuya entre nosotros y en cada uno de nosotros en particular, Señor, al ver el cambio y al ver las cosas que tú estás haciendo en cada uno. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, Señor. Nos atenemos a tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, a expresar de la forma más clara lo que tu palabra dice, Señor, y que podamos ser capaces, Señor, de ver lo que tú quieres enseñarnos, pero también de ver un poco lo que pasó, Señor, tratar de entender lo que sucedió específicamente con el tema que nos toca ver el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, nuestra mente y nuestro corazón te pertenecen, Señor, te la entregamos y te la rendimos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 6. La semana pasada vimos una primera parte o una parte muy pequeña, de hecho, del capítulo 6. Y la semana pasada hablamos acerca de toda la maldad que estaba sucediendo en la tierra y cómo es que esa maldad y esa mezcla de situaciones y esa mezcla tanto espiritual como carnal que sucedió pues en la cantidad de seres vivos que estaban en ese momento, trajo una consecuencia, y esa consecuencia fue que Dios tomó cartas en el asunto. Entonces yo quiero que retomemos un poco la lectura en el momento en el que Dios empieza a tomar cartas en el asunto, que es a partir del versículo 5, para ver algunas cosas que la semana pasada no nos dio tiempo de puntualizar, y para de ahí partir a lo que sigue. Versículo 5 en Génesis 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Repitan conmigo: solamente el mal, solamente el mal. Y entonces el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y entonces la semana pasada yo aclaré que cuando la Biblia dice y le dolió en su corazón, es la primera vez que Dios expresa pues una emoción, ¿verdad? Pero antes de seguir avanzando, ahí en este versículo 6, la primera frase, cuando se menciona que se arrepintió Jehová, es un concepto que tenemos que aclarar. ¿Por qué? Porque la Biblia en muchos otros momentos menciona que Dios no es, de hecho así lo dice en uno de los versículos en Números 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿a qué se refiere el texto en Génesis 6 cuando dice que Dios se arrepintió? Si esto es entonces una contradicción de la Biblia misma, o a qué se refiere cuando Génesis dice que Dios se arrepintió. Lo primero que tengo yo que aclarar para muchas personas, si es que no lo conocemos, es que la Biblia realmente es la palabra de Dios, y la Biblia no se contradice, ¿sí? La Biblia en su texto original no se contradice, pero en muchas traducciones que se han hecho a lo largo de la historia, al traducir los textos originales al idioma actual que nosotros conocemos, puede haber muchas palabras de muy difícil traducción,
Y esa dificultad en la traducción hace que algunos traductores usen sinónimos o usen palabras parecidas. ¿Por qué? Porque imagínense que la Biblia es un libro que fue escrito de los años 1300 más o menos antes de Cristo, que se empezaron a escribir los primeros libros, que uno de ellos es Génesis, que fue escrito por Moisés. Imagínense, 1300 años antes de Cristo. Para nuestra fecha es un libro que ya tiene 3300 años. Entonces hay muchas palabras que en la forma de vivir de la antigüedad se decían a lo mejor de una forma, se representaban de una forma, y en nuestra época son palabras que a lo mejor ya dejaron de existir, o simplemente por el desuso del lenguaje mismo son otra cosa, ¿no? Bueno, esta palabra que se menciona en Génesis 6 como se arrepintió, de hecho es una de esas palabras que son difíciles de traducir. Ahorita voy a explicar por qué, pero antes de ver por qué no es una contradicción, quiero que veamos un concepto muy básico. En la Biblia hay tres palabras que se traducen como arrepentirse. La primera de ellas es la que arrasa casi con la mayoría de las veces, es una palabra hebrea que es shuv, así se dice, shuv, así se habla, y esa palabra significa volverse o cambiar de dirección. Esa palabra es una palabra hebrea que dice, si tú vas caminando para allá y en algún momento tienes un encuentro con Dios, shuv sería, tienes un encuentro con Dios y ese encuentro hace que cambies de dirección, que tu vida cambie completamente de rumbo. Esa es la palabra shuv, y esa palabra en el Antiguo Testamento está escrita más de 2000 veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? La segunda palabra que se traduce como arrepentirse está en el Nuevo Testamento, y esa palabra es una palabra griega que es metanoia. Esa palabra metanoia significa una transformación en nuestra forma de pensar o un cambio de voluntad, ¿sí? Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo cuando dice arrepentíos, o cuando dice Pedro arrepiéntanse, etcétera, está usando la palabra metanoia, está diciendo, hey, cambien su manera de pensar, que les entre el nuevo chip, que su vida sea diferente, pero porque su mente cambió. En el Nuevo Testamento eso es lo que significa, y esa palabra se menciona más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, la tercera palabra, bueno, estas dos palabras que acabo de mencionar son palabras que se aplican solamente al hombre. En la Biblia solamente se le aplican al hombre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra en Génesis 6 que habla de Jehová se arrepintió es otra palabra, es una tercera palabra, ¿sí? Y esa palabra es Nakham. Y esa palabra no significa lo mismo que ninguna de las otras dos. Esa palabra significa aliento. Y ahí es donde viene la complicación, porque cuando uno dice esa palabra aliento, ¿por qué aliento? ¿Por qué aliento? ¿Y por qué después lo traducen como se arrepintió? Bueno, porque esa palabra en hebreo es una palabra tan antigua que después dejó de usarse, ¿sí? Y es una palabra en la que una persona emite una emoción al hacer una especie de suspiro, ¿sí? O de respiración profunda, ¿sí? Y de hecho esta palabra se usa en una connotación positiva y en una connotación negativa. Ahí está otra vez otra complicación, ¿sí? ¿Cómo les puedo poner un ejemplo del uso de esta palabra? Imagínense que tienes a alguien, no sé, un hijo o un alumno, si eres profesor, o tú eres jefe en tu trabajo y tienes un cabezadura en tu área, que siempre le tienes que estar revisando el trabajo, viendo que haga las cosas, porque sabes que si no estás atrás de él va a hacer algo mal, y resulta que la primera vez que te da la vuelta algo sale mal,
Una expresión que alguien podría hacer es, otra vez tú. Ese suspiro, ese aliento, de esa expresión es este Nahab, ¿sí? Este Nahab se usa pues, en un aspecto positivo y en un aspecto negativo en la Biblia, y se usa 31 veces en el Antiguo Testamento y solamente se usa respecto de Dios. Vamos a leer un ejemplo que está en Deuteronomio 32, 35. ¿Sí? A ver si lo encontramos. Deuteronomio 32, 35 dice, está hablando Dios, dice, mira es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y ya les está preparado, se apresura, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, dice, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Y entonces cuando aquí dice se arrepentirá, está hablando de la misma expresión, y es una expresión que habla de compasión. Cuando se usa positivamente esta expresión, se usa al revés. El aliento es como de alegría, como decir, ahora sí lo lograste, ahora sí sucedió, ahora sí pasó. Entonces esa expresión de dar el aliento como de un aliento de alegría, cuando se usa positivamente, significa compasión, misericordia, ¿sí? Y una expresión negativa la pudiéramos encontrar como ejemplo en 1 Samuel 15, 10, que es cuando vamos a leerlo, dice, y vino 15:10, 1 Samuel 15 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y entonces esta expresión se le está diciendo Dios a Samuel cuando Saúl desobedece, ¿sí? Y entonces Dios le dice a Samuel, me pesa. Aquí la traducción de me pesa es esa misma palabra, ¿sí? Naham. Y esa palabra expresa ese suspiro de dolor. Cuando se usa negativamente, es una expresión de justicia que se tiene que aplicar ahora sí que con todo el dolor de mi corazón, tengo que aplicar justicia. Por eso es voy a tener que darle. ¿Por qué? Porque algo hizo mal. Tengo que aplicar justicia por más que me pese. Y entonces, en Génesis 6, la mejor traducción para este pasaje de Génesis 6 debería decir, o sería más exacta si dijera, y Jehová suspiró pesar. Suena medio raro, pero es lo que pasó. Jehová tuvo que decir, voy a tener que hacer esto, ¿sí? Y ese suspirar pesar no implica un cambio de voluntad, sino implica un dolor para tener que aplicar justicia, ¿ok? Entonces, cuando la palabra en la Biblia se traduce a arrepentir, no está hablando de un cambio de voluntad en Dios, no está hablando de que Dios pues realmente no es inmutable, que ya lo convencieron, no, sino que Dios está hablando de una expresión de una misericordia, o está hablando de una expresión de dolor, dependiendo si es positivo o si es negativo, ¿ok? Sigamos en el versículo 7 y dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces cuando la Biblia dice raer, está hablando específicamente como cuando raspas con algo duro una superficie que quieres dejar lisita, pero que está muy rasposa, ¿sí? Ese raer significa raspar hasta que quede liso, hasta que quites todo lo que es impuro. Literalmente eso es lo que va a hacer Dios. Va a raspar de la tierra a toda la vida
¿sí? Pero dice que Noé halló gracia. Ya vimos la semana pasada que Noé halló gracia y que Noé caminó con Dios. Dice, y estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y estas parecieran nuevamente dos contradicciones, pero realmente no lo son. Cuando la Biblia dice que Noé era justo, es porque pregonaba justicia, la explicación está en 2 de Pedro 2:5. Si quieren vamos tantito para allá, rápido. 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuando la Biblia habla de que era justo, no significa que Noé, pues como que era inmaculado, no. Era justo porque era pregonero de justicia, porque predicaba la justicia. O sea, no, ahorita vamos a ver más adelante todo lo que hacía Noé, pero en sus tiempos libres Noé predicaba justicia. ¿Qué justicia? De que el juicio que venía en poco tiempo era justo y era de parte de Dios. Y la tercera palabra que parece una contradicción es cuando dice que era perfecto. Y aquí la traducción más original es íntegro, que era un hombre íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? Íntegro significa, en términos los más simples posibles, es hacer lo que digo y decir lo que hago. Eso es integridad. La integridad es que tu palabra sea lo que tú haces y que lo que tú haces sea tu palabra. Esa es la integridad en una persona, ¿no? Y entonces Noé era un personaje así. El versículo 10 habla de que engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La semana pasada dijimos que muy probablemente estos tres eran trillizos. Y el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y ahora sí, vamos arrancándonos. En estos dos versículos, 11 y 12, si pueden subrayar, porque esto es clave para poder entender por qué viene el juicio de Dios. 3 veces en estos dos versículos se usa la palabra corromper. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y miró Dios la tierra y estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido. ¿Sí? Es bien importante esta palabra, porque esta palabra nos dice el por qué vino el juicio. Había una corrupción en todos los hombres y en los seres vivientes. ¿Sí? La semana pasada dijimos que la corrupción no nada más era humana, sino que era hasta animales. ¿Sí? Y la palabra corrupción en la Biblia significa estaba podrido. O sea, que ya empezó su proceso de descomposición. Es como ver una manzana que ya está podrida y tú le ves un pedacito podrido, al siguiente día vuelves a ir y está más podrido, más avanzado, y al siguiente día pues a lo mejor encuentras manzana, o si no encuentras la mayoría podrida y un pedacito solamente rescatado. Si tú quisieras rescatar una parte de la manzana, ¿qué tendrías que hacer? Cuanto antes cortas la parte que se está pudriendo, porque si tú dejas avanzar, si tú dejas avanzar, pues se te va a terminar pudriendo todo. De hecho, los médicos lo que hacen cuando una persona tiene gangrena y cuando la detectan, el diagnóstico, ya hecho el diagnóstico, la recomendación inmediata es una amputación. ¿Por qué? Porque mientras más inmediata sea una amputación, más parte del cuerpo vivo o del órgano vivo vas a poder rescatar. Si tú te tardas en tomar la decisión, vas a perder todo, ¿sí? Literalmente lo que Dios está haciendo o está a punto de hacer con este juicio, con el diluvio, es tomar una medida drástica, pero que si no se toma en ese momento que se va a tomar, está en riesgo toda la humanidad.
toda la vida del planeta. De hecho, lo que el plan macabro de Satanás, de los ángeles caídos, de los malos, como le quieran decir, era precisamente ese, era corromper a toda la humanidad y a todo ser vivo, porque con eso iban a ¿qué? A evitar que pudiera venir un Mesías como tal. Ese era el trasfondo del asunto, ¿sí? Pero Dios detecta y pone un hasta aquí y toma el toro por los cuernos, y por muy difícil que sea el juicio, que ahorita vamos a ver cómo fue, pues es una decisión drástica, pero así como drástico es cortarle una parte del cuerpo a alguien que después puede, si no lo haces, puede perder hasta la vida, ¿no? Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. He decidido, o sea, Dios ya tomó una determinación. Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Dice, y Dios está tomando y esto significa que Dios está tomando una decisión de vengar las afrentas, porque cuando dice violencia, está hablando como que no de una violencia como la que ahorita vivimos, conocemos por las noticias o por nuestra experiencia, que nosotros decimos, pues esa es la violencia que conocemos, pero la realidad es que la violencia de la que está hablando en este momento histórico la Biblia es una violencia en la cual los hombres maldecían directamente a Dios y afrentaban directamente a Dios todos los días. Esa es la traducción de la palabra violencia en este texto. O sea, no nada más hacían lo malo, sino que le restregaban a Dios lo que hacían todos los días. Y entonces Dios toma una decisión. Por eso dice, yo los destruiré, dice, yo los destruiré con la tierra. En el versículo 13, al final dice, yo los destruiré con la tierra. Y entonces aquí pues hay una pista de cómo va a ser esa destrucción, porque dice, los destruiré con la tierra. Entonces significa que van a pasar dos cosas. La tierra va a ser destruida, pero al mismo tiempo va a ser usada para destruir, ¿sí? Para destruir a los seres vivos que estaban causando el efecto de la maldad. Vámonos al versículo 14, dice, hazte un arca. Ahora sí Dios empieza a decirle a Noé qué es lo que va a hacer. Ya después de determinar el juicio, Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, piso segundo y tercero. Y ahora sí, levante la mano, ¿quién de ustedes alguna vez, sea de niños, sea de más jóvenes, tomaron alguna vez en la escuela dominical la clase del arca de Noé? ¿Quién puede levantar su mano? Para darme más o menos cuenta de nadie. Digo, casi todos, pero si hay algunos que no. De los que no, yo estoy seguro que de los que a lo mejor nunca tomaron una clase bíblica de ninguna forma acerca del arca de Noé, por películas o por pláticas o por lo que sea, siempre tenemos en la mente, algunos porque nos hicieron un dibujito, un recorte, lo que sea, y otros por pláticas o por películas, de que el arca de Noé era una especie de embarcación, de barco. Nos la imaginamos así. Pero cuando leemos la Biblia, que ahorita vamos a ver cómo era, realmente el arca de Noé no era un barco, no era algo que fuera diseñado para navegar. No tenía esas características. De hecho, cuando se usa la palabra arca, literalmente arca significa caja, una caja. Entonces Dios le está diciendo a Noé, hazte una caja de madera
de gofer. Entonces imagínense que ustedes son Noé y que Dios les dice, hazte una caja de madera. Una caja de madera. Para lo que vas a hacer una caja de madera, vamos a ver. Esta caja de madera, ya leímos las características, las medidas que debería tener, ¿sí? Pero antes de entrar a ver las características o las medidas, ¿cuál es la madera de gofer? Porque si ustedes investigan, se van a dar cuenta que nadie conoce la madera de gofer. Pareciera como que o una de dos, o con el diluvio se perdió lo que era la madera como tal, o que realmente sigue existiendo, pero no sepamos que antes se llamaba gofer, sino que simplemente a lo mejor ya después le empezaron a llamar de otra forma con el avance de las culturas. Pero las conclusiones que hay al respecto consideran que la madera de gofer era una especie de planta muy resistente, pero al mismo tiempo muy ligera, algo parecido a lo que sería la caña o el bambú, ¿sí? Que ustedes conocen, actualmente, por ejemplo, el bambú ya es usado para diseños, por ejemplo, hasta de bicicletas. O sea, el bambú es una madera tan resistente, tan elástica y al mismo tiempo tan fuerte que tiene la capacidad que tú puedes cargar una bicicleta de bambú prácticamente con un dedo, ¿sí? Son carísimas, pero a final de cuentas esa bicicleta es mucho más resistente que las de titanio que existen hoy día, más resistente, su estructura es mucho más resistente. Entonces, algunos consideran que el tipo de madera que Dios le pide a Noé que use es un tipo de madera así, que es muy ligera, pero muy resistente, ¿sí? Y la instrucción que Dios le dice a Noé, le dice que construya el arca con madera de gofer y que use brea para calafatear el arca. ¿Qué es la brea? ¿Sí? Hay varios tipos de brea, pero la brea natural pues es un material viscoso que cuando se calienta tiende a ser líquido, pero después de calentarse, cuando se enfría, se solidifica y tiende a adoptar pues como una característica de vidrio, una fuerza tal que puede ser como un pegamento vidrioso que une todo lo que quieras, ¿no? Entonces, la brea natural, o sea, a lo mejor ni siquiera Noé la conocía. ¿Sí? De hecho, yo al leer el relato varias veces, yo llegué a una conclusión. O sea, el hecho específico de que Dios le diga a Noé, vas a hacer el arca con madera de gofer y vas a usar brea para calafatear, o sea, para rellenar entre las maderas, cuando las unas las vas a rellenar con brea. Cuando Dios le dice esto a Noé, a mí me da la impresión de que Dios le está hablando a alguien que no sabe nada de eso, ¿sí? Porque si Dios le dijera a alguien que es carpintero, a alguien que se dedica a calafatear, no tendría que decirle, vas a usar tal madera, ni vas a usar brea. ¿Me explico? O sea, si fuera algo que Noé ya sabe hacer, simplemente ahí te van las medidas. Pero cuando Dios le dice a Noé esto, a mí me da esa impresión de que Noé nada que ver con esto. O sea, a lo mejor él se dedicaba a otra cosa completamente diferente, y cuando le llega la instrucción de parte de Dios le tiene que enseñar, ahora sí que con palitos y bolitas, cómo hacerlo y qué materiales usar, así tal cual, ¿sí? Y entonces los detalles de los materiales y las medidas son importantísimos. ¿Por qué? Porque nos dejan ver no nada más a quién le está hablando Dios, sino también nos deja ver las características de resistencia que Dios está esperando en esta arca, en esta caja de madera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las medidas del arca?
si traducimos lo que leímos en el versículo anterior, en el versículo 14, 15, si lo traducimos a nuestra cultura en centímetros o en metros, las medidas vienen siendo un largo de 135 metros. ¿Cuántos son 135 metros? Para los que les gusta el fútbol, la cancha promedio usada en la mayoría de los estadios del mundo es de 90 metros de largo. De hecho, las especificaciones, las reglas del fútbol dicen que las especificaciones puede ser una cancha de 80 hasta 100 metros de largo, pero la mayoría de las canchas son de en medio de 90 metros, ¿sí? Y significa que el largo de esta arca era de una cancha y media de fútbol, ¿sí? Ese largo, imagínense. Y luego de ancho, 22 metros. ¿Cuántos son 22 metros? Si tu casa mide 7 metros de ancho, más o menos estamos hablando de 3 casas de ancho, ¿sí? De alto, 13 metros. ¿Cuántos son 13 metros? 13 metros en términos así como que globales son 5 pisos de altura. ¿Sí? Hablando de edificios que tienen una altura de 2.60 metros. O sea, más que esto, más del doble que esto, ¿sí? Entonces son 13 metros de altura, son 5 pisos, ¿sí? Esa era las dimensiones de la caja de madera que se va a construir o que Dios le dice a Noé que construya. Ahora, ¿es poco o es mucho? Esa pregunta, si se las hacen a ustedes, pues a lo mejor contestan lo mismo que yo, depende de qué vas a meter, ¿no? O depende para qué la vas a usar, o depende contra qué lo vas a comparar, porque a lo mejor si nosotros ya nos hemos subido a un crucero, pues los cruceros actuales son 3 veces eso, ¿sí? Mucho más. Y hay cruceros actualmente de 15 pisos de alto. Entonces, son mucho más, pero obviamente para la época esto era un animalón para transportar animalones, ¿sí? Era literalmente eso. Y entonces, ahora quiero ponerlo en términos prácticos para que entendamos de qué estamos hablando. Ahorita que está de moda la crisis de los contenedores, no sé si ustedes la han oído escuchar o la han visto en sus avisos de los que le llegan por ahí por el celular. Esos metros que tiene el arca, vamos a hacer algo práctico. Saquen su celular, digo, algunos ya lo tienen afuera, pero saquen su celular, porque yo creo que todos en su celular tienen una calculadora, ¿no? Para hacer algo práctico. Vamos a multiplicar 135 por 22 por 13. Si nosotros hacemos esa multiplicación, ya, 135 por 22 por 13. La respuesta a eso son 38,610 metros cúbicos, ¿sí? De capacidad de carga, ¿sí? Si quieren anotar el dato, anótenlo, porque ahorita vamos a seguir avanzando con esta lógica. Esta arca tenía 38,610 metros cúbicos de capacidad de carga. Ahora, si eso lo comparamos contra un contenedor actual de los que se mueven en los barcos o contra una caja de tráiler de las que vemos todos los días pasar en nuestras calles, vamos a ver de qué estamos hablando. Una caja de tráiler estándar, yo sé algo de eso, mide 48 pies de largo. Y mide, aparte de esos 48 pies de largo, que en metros son 14.6 metros, mide normalmente 2.2 metros de ancho y 2.6 metros de alto. Significa que cada caja de tráiler tiene 83.5 metros cúbicos de capacidad de carga.
83.5. Ahora, dividan ustedes la capacidad de carga del arca, 38,610 entre 83.5, y llegamos a la módica cantidad de 462 cajas de tráiler. 462 cajas de tráiler. Es lo que cabía en el arca, hablando de dimensiones, simplemente matemáticas, capacidad de carga. Esa es la capacidad de carga del tráiler, perdón, del arca. Ahora, vamos a aterrizarlo un poquito más. Algunos de ustedes saben que, pues, que yo me he dedicado a la logística y a cosas de la alimentación por muchos años. En el trabajo que tenía antes en una empresa de carne, por mucho tiempo me dediqué a la planeación de la planta, y dentro de mis responsabilidades de planeación era conseguir el abasto de ganado. Y una de las cosas que aprendí es que en una caja de tráiler, ¿alguien se imagina cuántas cabezas de ganado caben? ¿Cuántas reses caben? Caben 40. 40 vacas o 40 reses caben en una caja de ganado, ¿sí? ¿Y cuánto pesa una res? Una res ya lista para sacrificarse normalmente pesa unos 600 kilos. De hecho, la capacidad de carga está en eso, 40 por 600, 24 toneladas. Es lo que te mueve un tráiler, hablando de cabezas de ganado. Ahora, si lo convertimos a pollos, a gallinas, ¿saben cuántas gallinas vivas puede mover un tráiler, una caja de tráiler? 600. Cada una más o menos de 3.5 kilos a 4 kilos. 600. No sé si ustedes han visto alguna de esas cajas de transporte que mueven animales vivos, o pollos o ganado. Si los han visto pasar de entrada, huelen como a muerte, porque pues va todo oliendo feo, pero y dejan todo embarrado a lo mejor la calle, pero ahí van, ¿sí? Una empresa como Su Carne, que es de donde yo trabajaba, movía hace 10 años todavía, movían ganado de Nicaragua a Mexicali, 3 días de camino, y se movían diariamente 5 cajas de tráiler para completar el abasto de sacrificio que se necesitaba en Mexicali. Después de muchos años y de todo el dinero que se invertía en la logística de eso, se decidió empezar a mover todo el ganado vía marítimamente. O sea, movían todas esas cabezas de ganado ahora por mar. En lugar de moverlo por tierra, cruzando todo México, que eran 3 días de camino, mejor se iban por mar y hacían día y medio, ¿sí? Pero pues en lugar de poder mover de 5 en 5, tenían que mover 1000 cabezas de ganado por barco. Entonces era un rollito todo eso. Pero lo que les quiero decir es una cosa, para fines prácticos, si nosotros hacemos una cuenta, porque realmente, ya dijimos, les puse 2 ejemplos, uno de un animal muy grande como una vaca de 600 kilos y un animal pues relativamente chico como un pollo de 4 kilos. Sí, pero si nosotros nos vamos a la media, vamos a suponer que en un tráiler tú quieras meter animales de 200 kilos, que es del doble o más del doble de lo que nosotros pesamos, o que a lo mejor hasta, bueno, ya no hablemos de eso, pero a lo mejor, si nos vamos a animalitos de 200 kilos, en cada caja de tráiler le caben 120 animalitos. 120. ¿Sí? Anoten ese dato, porque ahorita lo vamos a usar más adelante. Entonces, significa que voy a hacer unas conjeturas, porque esto no viene en la Biblia, no van a decir, el hermano dijo que la Biblia dice, no. Voy a hacer simplemente unas conjeturas logísticas. ¿Por qué razón? Porque si tú vas a construir un arca y Dios te dice, va a suceder esto, se va a morir toda la vida, y vamos a leer un poquito más adelante que Dios le dice que vas a meter
pues todos los animales que quepan, que a lo mejor para ese entonces Noé ni siquiera sabría cuántos, y vas a meter todo el alimento para sobrevivir tanto tiempo, y tampoco Noé sabría cuánto tiempo. Noé se pondría a trabajar en llenar y en llenar y en llenar. Entonces yo me imagino que el espacio equivalente a 200 cajas de tráiler se usaría para los animales. ¿Cuántos animales caben ahí? De 200 kilos, o sea, animales más grandes que cualquiera de los que estamos aquí. Caben 24,000 animales. Hagan la cuenta. 200 cajas de tráiler, y cada caja de tráiler le cabían 120 animales. Son 24,000 animalitos. Y si la Biblia dice que iban macho y hembra, entonces de una especie o de cada especie, podríamos decir, pudieran caber hasta 12,000 parejas de animales. 12,000 parejas de animales. ¿Sale? Ahora, si las otras de las 462, ya 200 se usaron para animales, las otras 200 cajas de tráiler se usaran para alimento, ¿cuánto alimento se puede guardar en el arca? Háganse la cuenta también. Cabrían aproximadamente en cada caja de tráiler 22 toneladas de alimento. 22 toneladas. Multipliquen eso por 200. Son 4,400 toneladas de alimento. 4,400 toneladas. O sea, esa arca era literalmente un almacén ambulante. Materia prima de alimento de un lado, y del otro lado animales, o en un piso una cosa y en otro piso otra, no sé. ¿Sí? Pero ese espacio de 200 cajas de tráiler iba a ser usado no nada más para transportar alimentos, sino también para agua. Básico el agua, para mover agua. ¿Sí? De hecho, yo supongo nuevamente que cuando Noé se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo, dijo, pues yo tengo que mover agua, no nada más esto, sino agua. Y yo supongo que toda la base, la parte baja del arca, era como una especie de tinaco móvil, o como se dice, cisterna, como una especie de cisterna, donde se movía, donde se transportó toda el agua que se necesitó para sobrevivir. ¿Sí? Eso se los dejo nomás así como un comentario personal. ¿Sí? Ahora, si ya usamos 200 espacios de tráiler para una cosa, 200 espacios de tráiler para otra, nos quedan 62 espacios. Esos 62 espacios bien pudieran haber servido para algo que seguramente no se les ha ocurrido. ¿Dónde vamos a guardar el excremento de tanto animal? Por si ustedes no sabían, una de las grandes broncas, problemas que tiene una planta de ganado, una planta que procesa alimento vivo, bueno, son dos grandes problemas: el agua y qué hacer con los desechos de los animales. ¿Sí? Porque una vaquita te echa 5 kilos diarios. Imagínense. Y una planta de ganado como la de aquí de Monterrey, de su carne, tenía 50,000 cabezas de ganado. Échenle 5 kilitos diarios. Es una cantidad impresionante de abono. Entonces, eso se convierte, pues actualmente sabemos para qué se puede usar el abono, ¿no? Pero de entrada tienes que ver qué haces con él, porque si no nos morimos ahogados de eso. Entonces, parte del espacio tendría que haber sido para desechos. ¿Sabes qué? Y la parte de desechos está hasta el fondo, ¿sí? Y la parte donde recolectamos el agua está del otro, y la parte donde cocinamos está en la otra esquina. O sea, ya te imaginas viendo cómo acomodas todo de la forma más lógica posible, pero de que cabe.
¿sí? De hecho, en algún momento yo también supongo que empezaron a usar el abono para hacer fuego y para cocinar, porque una de las características del abono es que emite metano y emite características que hacen propicio que se pueda hacer prender fuego, ¿no? Entonces, ya comprobamos que la capacidad de carga que tenía el arca era una cantidad no poca, o sea, era más grande a lo mejor de lo que nos imaginábamos, ¿ok? Sigamos leyendo, dice el versículo 17, dice, he aquí, está hablando Dios, que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie estarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y entonces vemos en estos versículos que acabamos de leer, estos 6 versículos, vemos que Dios le está dando a Noé una responsabilidad impresionante. Le está diciendo, todo lo que se meta al arca, de todos los seres vivos que entren, tú lo vas a mantener. O sea, la chamba de Noé, si queremos llamarle de alguna forma proyecto arca, no era nada más hacer una caja de madera. ¿En qué podríamos decir que consistía el proyecto arca? Primero, el propósito era sobrevivencia, ¿no? Pero el proyecto implicaba 4 grandes planes. Un plan de abasto de materiales. Primero, ¿dónde vas a conseguir toda la madera de gofer que tienes que conseguir para construir eso? Déjame investigar primero qué es la madera de gofer. Investigo. Y ya cuando me doy cuenta dónde está la madera de gofer, ok. ¿Y la brea? Ah, caray, ¿y dónde está la brea? Y después a Noé ha de haber dicho, a ver, la madera de gofer está hecha de un arbolito que mide 7 metros, 8 metros. Cuando yo lo corte y le tumbe lo de abajo un poquito y lo de arriba, la punta, a lo mejor me va a quedar un árbol de 7 metros. Ok, ¿cuánto pesa eso? ¿Lo puedo mover? Porque ahí nos vamos a encontrar con un detalle, que cuando Noé recibe la encomienda, la Biblia dice que el mismo año que Dios le habla para decirle que va a hacer una tarea, es el mismo año que nacen sus hijos. Entonces Noé empezó solo. Los primeros años empezó solo. Nada de que, vieja, ayúdame con el árbol. Espérate, ¿quién va a cuidar a los chiquillos? De hecho, yo supongo que a lo mejor el primer año y el segundo año fueron años como que de planeación. ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque los únicos detalles que Dios le dice son los materiales y las medidas. Él tiene que investigarse cómo hacer todo lo demás, ¿sí? Y entonces búscate la madera, búscate la brea, y después, ah, caray, eso no lo voy a poder mover yo solo. Vieja, nos vamos a tener que cambiar. ¿A dónde? Tenemos que movernos al lugar donde está la madera y la brea. En lugar de que yo mueva 1,000,000 de palitos, o bueno, de árboles, de allá para acá, mejor nos movemos tú y yo para allá. Y ahí más cerquita la cosa es más fácil, ¿sí? Que es una de las cosas más lógicas, ¿sí? Entonces es un abasto de materiales. El segundo es un plan de construcción, porque es muy diferente
que te digan, hazte una cajita de madera. ¿De qué medidas? De estas. Aunque no seas carpintero, la haces. Pero que te digan, échatela de 135 metros, de esta altura y de esto. Y se me olvidaba decirte que todo lo que metas ahí es para que sobreviva. O sea, no se te puede hundir. Tienes que ver cómo lo haces bien para que sirva o cumpla el propósito de lo que estás haciendo. Y yo estoy seguro que en asegurarse cómo hacer las cosas bien, Noé tuvo que investigar cómo las amarro, cómo hago una prueba, amarro 5 y me subo en ellas en el agua a ver si flota o no. A ver, súbete tú, a ver, véngase chavos, y a ver cuánto, y a ver cómo la calafateas bien, a ver cómo está, asegurarte que está bien sellada. Y ya que hiciste una prueba, a lo mejor echaste a perder 10 balsas, esta jaló. Ya le subí todas las piedras y jaló. Así es. Y ahora sí, ya estoy hablando vamos a documentar el proceso. Y así va a ser. ¿Cómo vamos a construir esto? Entonces, que quede bien claro. Y en la medida que van avanzando los años, deja de ser 1 y empiezan a ser 2. Y luego dejan de ser 2 y los hijos empiezan a sumar. Ya son 5. Y luego ya son más grandes y se añade la primera nuera, y luego la segunda, y luego la tercera. Y lo que empezó como un trabajo de una persona, poco a poco se va convirtiendo en un trabajo de varios. Solo Noé nunca hubiera podido, hermanos. Nunca. ¿Sí? Pero la realidad es que esto era un plan, un macro plan, ¿no? Ahora, aparte de ser un plan de construcción, esto implicaba un plan de abasto de alimentos y de agua. ¿Cómo vamos a traer todos esos alimentos y toda esa agua? Y otro, un plan de recolección de animales. Entonces, cuando la Biblia dice que esto se tardó 100 años, alguno pudiera decir, ay, qué lento Noé. Si nada más iba a ser un barquillo. No era un barquillo nomás. Y no era nada más hacer el barco o el arca, sino era todo lo que implicaba, ¿sí? Entonces, para buscar todo el alimento, para mover todo el agua, para ir buscando los animales, etcétera, era un plan a muchos años, ¿sí? Entonces, yo les apuesto bueno, apuesto no, yo les aseguro, hermanos, que la realidad es que imagínense si nosotros en un año cuántas veces nos desanimamos. Imagínense cuántas veces pudo haberse desanimado Noé en 100 años. Y cuántas veces trabajando solo o trabajando nada más él con su casa, al ver toda la gente que se burlaba de ellos y que decían, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Qué es eso de diluvio? ¿Qué es eso de lluvia? Nada de eso existía. Y Noé, su respuesta era, Dios dijo, tengo que obedecer. Viene un juicio, hay maldad y viene una destrucción por medio de agua y yo tengo que obedecer. Y mantenerse firme y fiel por 100 años, no cualquiera, no cualquiera. Sigamos leyendo porque si no, no vamos a acabar. Dice versículo 22. Dice, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí acaba el capítulo 5. Vámonos al capítulo 6. Perdón, al capítulo 6 acaba, vámonos al 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú, o sea, ya pasaron los 100 años. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, Noé se ha mantenido haciendo lo que tiene que hacer por 100 años. Y dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y no se imaginan ahí un león o un tigre lavándose para que sea limpio, no. Esto de animales limpios
vienen a ser los animales que en un futuro van a ser reconocidos por Dios como aptos para el sacrificio. Son los animales limpios. Más adelante lo vamos a ver, porque el primero que tiene que presentar sacrificios así es Abraham. Lo vamos a ver unos 4 capítulos más adelante. Pero realmente Dios le dice: de estos animales limpios vas a separar 7 parejas. ¿Por qué? Porque cuando se acabe el diluvio, lo primero que va a hacer Noé es sacrificar a alguno de esos animalitos para darle gracia a Dios. Y de los demás, pues de los demás nada más una pareja. Dice: y también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y entonces aquí nos detenemos tantito, porque Dios ya dijo que viene con un diluvio, pero aquí en el versículo 4 dice: haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Si alguno de ustedes ha vivido en un lugar que sea de mucha lluvia, pues digo, porque Nuevo León no es un lugar donde haya mucha lluvia, pero por ejemplo en México, Villahermosa, por ejemplo, es una ciudad donde llueve mucho. No vino nuestro hermano Mario, que es de ahí, pero realmente, por ejemplo, en Villahermosa, a lo mejor sí nos podemos atrever a decir que ha llovido seguido 40 días. ¿Sí? O a lo mejor en otras partes, en Centroamérica, son lugares de mucha lluvia también, pero realmente un diluvio como tal, aunque llueva fuerte, no sucede un diluvio nada más por llover fuerte, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con todo lo que pasó en el diluvio, porque no nada más fue lluvia. Dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es la tercera vez que Dios dice de Noé esto, y para mí esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el que Dios esté reconociendo en Noé: este hombre hace lo que yo le pido, y luego que venga unos años más y encuentre a Noé haciendo lo que le pidió, lo vuelve a reconocer, y luego viene otro tiempo más, y siempre que voltea a ver a Noé, lo ha encontrado haciendo lo que le mandó Dios. Creo que algo tenemos que aprender de Noé, ¿sí? Algo tenemos que aprender de él. Dice: y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y entonces en el capítulo anterior, cuando hace referencia a que Noé iba hay una frase que habla que da a entender como que Noé va a recolectar o va a buscar a los animales, pero aquí hay otra frase en la que dice: de 2 entraron. Entonces las dos frases parecen como contradictorias. O Noé fue a buscar a los animales, o sus hijos o alguno de ellos fue a buscar a los animales y los trajeron, o los animales llegaron. ¿Cuál de las dos fue? Fue de las dos, hermanos. Unos fueron recolectados por Noé, seguramente a lo mejor los animales más pequeños, los más dóciles, los más domesticables, los más a la mano, pero realmente la prioridad de Noé no era primero conseguir los animales y después hacer el arca, era al revés: hazte el arca, hazte el alimento, y la última prioridad era buscar los animales. Ya lo último, ya de hecho, ahorita que lo leímos muy apresuradamente, pero cuando lo van a leer, se van a dar cuenta como que hay un sentido de urgencia cuando Dios le está hablando y dice: ya se viene el momento, y después da la frase de 2 en 2 entraron, como que hubo un momento en el que Dios mandó a los últimos animales para completar todos los que debían estar adentro, ¿sí? Y pregunta: ¿cuántos animales entraron al arca? Esta pregunta yo creo que es la más básica que todos nos hemos hecho. Yo creo que desde niños,
Y para eso, para explicar eso un poco más fácil, tenemos una gráfica que conseguí en una investigación que le pedí a nuestra hermana Cari que la pusiera, a ver si se alcanza a ver. Ok. Si alguien puede apagar tantito la luz, nada más, no nos tarda más que 1 minuto o 2. Esta tabla que aparece en la pantalla es el registro taxonómico más actualizado. ¿Sí? Este registro taxonómico, o sea, por si alguno no lo sabe, la taxonomía lo que estudia es la clasificación de las especies y de los animales. ¿Sí? Entonces, cualquier descubrimiento de cualquier especie a nivel global va a dar a un grupo especialista en taxonomía que después la clasifica. Entonces alguien puede llegar con un sapo nuevo de no sé dónde que se parece a mí, quiero que le pongan mi nombre. Bueno, no. Y pues alguien va a decir, no, ese sapo ya existía, ya se llama fulano, ¿no? Ya para qué le pones Arturo, ¿no? Pero la realidad es que ya existe un registro taxonómico, ya existe. Y entonces este registro taxonómico, esta tablita que estamos viendo, es el más actual. De hecho trae inclusive datos de México como para un comparativo, pero este registro lo que dice es todo el total de especies que existen hasta la actualidad. Ahorita que nos vayamos hasta abajo nos vamos a dar cuenta que según el último registro de taxonomía hay 1.666.000 especies documentadas, ¿sí? De seres vivos. Ahora, ¿cómo se clasifican esos seres vivos? Animales. Y entonces ahí viene todos los animales, todos los grupos de animales, mamíferos, aves, reptiles. Y la tercera columna, que es en la que quiero que pongan atención, es esta columna habla de todas las especies que hay, por ejemplo, de mamíferos, 4.381, de aves, 9.200 y tantas, reptiles, etcétera. Entonces, si le damos hasta abajo, Cari, hasta abajo, ahí nos vamos a dar cuenta, más hasta abajo, ahí están incluidos animales marinos, animales terrestres, insectos más arriba, y entonces está toda la clasificación de animales. Ahora vámonos a la siguiente, que es una clasificación de todas las plantas, ¿sí? Todas las plantas, todos los hongos, ¿sí? Y ahí está el total de especies descritas, 1.666.576. Es lo que dice la ciencia de especies que existen documentadas pues a nivel global, ¿no? Ahora, ¿este dato para qué me sirve? Vamos a hacer una cuenta, a lo mejor no alcanzan a ver ahí, o si me puedes ir siguiendo, Cari, pues tú ya eres muy buena en eso. A ver si me puedes ir siguiendo con la pantalla. Pero si de todas las especies vivas, que son 1.666.000, restamos, si quieren agarren su calculadora, restamos todas las plantas, porque Noé no subió plantas al arca, solamente subió alimento, pero no se dedicó a ir recolectando plantas. Si quitamos todas las plantas, son 319.555 seres menos. Si quitamos todos los hongos, son 70.000 especies menos. Si quitamos todos los animales marinos, que por obvias razones no tendrían para qué subirse al arca porque sobreviven en el mar, que son 226.892, ¿sí? Y si quitamos todos los insectos, ¿por qué los insectos? Porque los insectos no respiran. Van a decir, los insectos no respiran, ¿cómo que no respiran? No, los insectos no respiran. Los insectos no tienen pulmones. Los insectos tienen una membrana por medio de la cual recolectan oxígeno, pero son capaces de sobrevivir en el agua. Son capaces, ¿sí? Quita los insectos, que son 915.350 especies,
Y si restamos de todo ese número de especies actuales vivas y le descontamos todas las que dije, las especies candidatas para subir al arca son 134,779. 134,779. O sea, de 1,600,000 y tantas a 134,000, ya se redujo grandemente la cantidad. Ahora, vámonos a la siguiente tablita, Cari, porfa. Esta es otra tabla taxonómica que nos va diciendo cómo se describen todas las especies. Y si nos vamos de abajo para arriba, Cari, todas las especies, por ejemplo, actualmente ya hay unas clasificaciones, no nada más de especies, sino de subespecie, ¿sí? Pero realmente las especies de las que estábamos hablando son las del segundo escalón. Ahora, las especies que se refiere la Biblia no son las del segundo escalón, son las del cuarto escalón, porque el género, la familia y el orden, etcétera, son clasificaciones de animales en forma global. Si quieres, ahora sí vámonos de arriba para abajo. Por ejemplo, ahí estamos viendo todo el reino animal, 1,000,000 de especies. Ahora, todos los cordados, así se llama esa clasificación, todos los cordados son 40,000 especies. ¿Cuáles son todos los cordados? Pues todos los animales que tienen alguna columna vertebral. Ahora, ¿cuáles son de los cordados? La clase aves, todas las aves. ¿Cuántas especies tienen las aves? 8,600. Ahora, de todas las aves hay una subclasificación que son el orden de aves, que son las aves canoras. Ahí tenemos un ejemplo, tiene 5,160 especies de aves canoras o de las que cantan, ¿no? Ahora, de las aves canoras, ese orden de aves tiene muchas familias. Hay una familia que se llama Strildidae, que tiene 142 especies, ¿sí? Ahora, cuando la Biblia habla de todos los animales que subieron al arca, está hablando hasta el escalón de familia. Hasta el escalón de familia. Pregunta: entonces, ¿dónde quedó mi jirafa? Porque todos nos imaginamos desde niños, cuando nos explicaron lo del arca de Noé, que iba una jirafa y que iba nuestro cocodrilo y que iba nuestro tigre y que iba, no sé, iban los animales como ahora los conocemos. ¿Saben qué, hermanos? Los animales que subieron al arca no son o no eran los que hoy por hoy conocemos. Los animales que subieron eran en el orden de familia, y después, cuando se descargaron del arca, se empezaron a multiplicar y se fue creando una nueva biodiversidad. Sí, les voy a poner un ejemplo que nos quede un poquito más claro que con las aves, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay una familia una familia de animales mamíferos que, por ejemplo, ahí está mi animal favorito, que son los felinos. En los felinos, ¿quiénes están? Pues está nuestro león, está el tigre, está el puma, pero están el lince, todos los gatos. O sea, todos los felinos que conozcan son de la familia de felinos. Ahora, si no les gustan los gatos, vamos a hablar de perros. Toda la familia de perros que actualmente, las razas de perros que ahorita conocemos, y más aparte el zorro, el lobo y otros animales que son de ese orden, tienen una familia o un ancestro del que descienden todos ellos, ¿sí? Entonces, de una sola pareja vino toda la diversidad de perros, de lobos, de zorros, ¿sí? De toda una pareja de felinos vino toda la diversidad
de los actuales felinos que acabamos de decir, así como podemos decir, ahí un poquito más arriba, más abajo, Karina, que de toda la familia de esas aves, un poquito más abajo, Cari, esa familia Strildae tiene 142 especies, ¿sí? Entonces, si de una pareja de pajaritos que subieron al arca ese día, después con el transcurso de los siglos se convirtieron en esas 142 especies. ¿Ok? Ahora, con esa anotación, hasta ahí quedamos. Si quieren ya prendan la luz. Quiero que hagamos una cuenta. Si lo que subió al arca de Noé no fueron las especies como las conocemos ahorita, sino fueron las familias de esas especies, entonces muy fácilmente podemos decir que, para estimar números, nada más para efecto de estimación, si calculamos que de cada familia vinieron 20 especies, podemos hacer una cuenta muy fácil, ¿no? ¿Y por qué 20? Estoy agarrando 20 como un número, pues, que es corto, porque ahorita vimos una familia que tiene 142 especies, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la familia de los felinos tiene como 40 especies. La familia de los cánicos, o no, ¿cómo se llama? Cánicos, tiene como 20 y tantas especies, ¿sí? Pero si agarramos el número 20 como el número de especies que vienen de cada familia y dividimos esos 134,779 candidatos entre 20, ¿qué número nos da? 6,739 animales. ¿A qué dato llegamos hace rato cuando hicimos la cuenta con los contenedores y la capacidad de carga? Llegamos a concluir que podían caber hasta 12,000 parejas de animales de 200 kilos. Entonces, no es descabellado decir que pudieron subir 6,800, 7,000 especies, 7,000 parejas de animales al arca. No es descabellado. Y no es descabellado decir que pudieron caber no nada más ellos, sino el alimento, el agua y lo necesario para sobrevivir el tiempo que estuvieron ahí. No es nada descabellado. ¿Ok? Sigamos, porque ya me estoy tardando. Pero como los veo interesados, les sigo. Versículo 10 dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que zarrapta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron. Aquí es una referencia más de que hubo animales que no nada más fueron buscados por Noé, sino que fueron llegando, ¿sí? Ahora, ¿cómo explicamos esto que los animales llegaron solos al arca? Hay algo en los animales que algunos dicen que es como que otro sentido, pero yo creo que más bien es como que una especie de modo o instinto de supervivencia. No sé si ustedes han visto imágenes de los incendios que ha habido en California, que arrasan bosques,
Y tú ves, si cuando toman obviamente imágenes de cuando están empezando los incendios, ¿no? Y que tú ves cómo van saliendo del bosque todos los animales que están en el bosque. Tú ves correr a un oso al lado de otro animal, y por más que el oso tenga hambre y por más que el oso le guste el animal que esté al lado, como están en modo de sobrevivencia, ni voltea a ver al de al lado, a lo que va, porque está en modo de que necesito sobrevivir, ¿sí? De hecho, no estamos en una zona de sismos, pero pregúntenle a los hermanos que son de México o pregúntenle a los de San Diego. Yo viví muchos años allá, pero algo que te dicen los animales antes de una alarma sísmica, por medio de su llanto, tiene una expresión muy peculiar, que cuando los perros empiezan a hacer cierta especie de llanto, sálganse de la casa porque viene un temblor. Y como 20 segundos después suena la alarma sísmica, ¿sí? Hay algo que tienen los animales que Dios los diseñó así para que escuchen como que el llamado de la sobrevivencia, si queremos decirlo de una forma, ¿sí? Y yo no dudo en que de entrada los animales que están a punto de subirse al arca tienen el modo de sobrevivencia activo, pero no nada más eso, sino que según lo que vimos la semana pasada, parte del juicio iba sobre el reino animal también. Entonces hay animales que Dios quiere rescatar y hay animales que no quiere rescatar, ¿sí? Hay animales que por más que no hayan sido recolectados por Noé, hay una señal para que vayan a cierto lugar y ahí los empiezan a subir, ¿sí? Pero hay animales a los que ni aviso ni nada, y esos se quedaron. Y ahí están pues todos los que ya no existen ahorita. Ejemplo, los dinosaurios. Ahí no se recolectaron, ni fueron al llamado, ni nada. Ahí se quedaron. ¿Sale? Ahora dice, versículo 16, los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. O sea, aquí está un dato interesante, cuando ya se llenó el arca y ya vienen las primeras olas, Dios literalmente es el que cierra el arca, cierra la puerta. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Esos 15 codos son 6.75 metros más. Ahora, ya estamos acabando, pero quiero simplemente dar una muy breve explicación de cómo fue esto del diluvio. Si no fue solamente lluvia, entonces ¿de qué estamos hablando en el diluvio? Lo primero es, el diluvio fue un cataclismo mundial, ¿sí? El cataclismo más poderoso, más impresionante que ha sucedido en la tierra en toda la historia, ¿sí? Es un cataclismo mundial. Y cuando la Biblia dice en el versículo 11, dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, significa dos cosas. Lo primero es que lo que Dios está haciendo es como agarrar la tierra. Ya ven que nuestro Dios es tan grande que puede agarrar la tierra así con su mano, y como si Dios agarrara la tierra y la apretara y se rompiera toda la estructura de la tierra, ¿sí? Toda esa estructura se rompe y se forman los continentes. Todos ustedes han escuchado hablar del término del continente original, de la Pangea, y de que eso fue hace millones de años. Quiero decirles algo, las dos únicas razones que los científicos dan
para que eso suceda hace millones de años, es porque ellos dicen, oye, si los continentes actualmente se están moviendo 1 centímetro cada año, significa que de aquí a que América estuvo pegado con África, si calculo la distancia de allá para acá a esa velocidad, pues miles de millones de años. Pero lo que ellos no consideran es el efecto de alguien que pudiera hacer eso en un solo momento, ¿sí? Si Dios interviniera y así como creó el planeta en un solo día, dijera, vamos a hacer esto diferente, y lo aprieto y rompo toda la estructura, todo lo que es tierra, lo segmento, y al mismo tiempo que estoy haciendo esto, aprieto y separo continentes y se forman las capas tectónicas y se rompe todo eso. El primer efecto que pasaría es de 2 tipos. El primero es un efecto en el que toda la tierra que se está moviendo cae y aplasta a todo lo que está en la tierra, ¿sí? Y ese es un efecto que es como los volcanes cuando hacen erupción, que simplemente toda una masa de materia cae en segundos, cae sobre toda la vida que existe. ¿Y qué es lo que pasa? Que se forman fósiles. Ahora, no me crean a mí. Hay un ejemplo documentado y no tiene mucho tiempo. Para aquellos que tienen más de 40 años, se han de acordar, y si no, pues pueden investigar. En 1980 hubo una erupción en un volcán. El volcán se llama Santa Elena. Ese volcán no está lejos, está en Estados Unidos, está en el norponiente de Estados Unidos. Ese volcán hizo una erupción tan poderosa que según los datos que leí, fueron como si 500 bombas atómicas hubieran caído, y aventó tanta material incandescente que sepultó toda la vida que estaba alrededor. O sea, no fue como que un hecho tan pasado en las noticias, porque resulta que sucedió en el área menos poblada de Estados Unidos, ¿sí? Pero realmente toda esa zona boscosa, toda esa zona que estaba, mucha de esa estaba cubierta de hielo, pues simplemente fue arrasada. Y quiero decirles que 6 meses después, científicos hicieron investigación después de los campos que fueron sepultados, y encontraron animales fosilizados. Porque para que exista la fosilización, tiene que existir un aplastamiento repentino en segundos de toda la materia viva. Si eso no sucede en segundos, y si el aplastamiento no es quitando todo el oxígeno, ese cuerpo se descompone y ya no se fosiliza. Pero realmente para que un fósil pueda existir, tuvo que haber sido aplastado en segundos, ¿sí? Entonces, esa es una razón para poder explicar que realmente todos los fósiles que ahorita tenemos de muchas especies que ya no existen, no fueron causados por miles de millones de años, porque un fósil de miles de millones de años muerto a la intemperie, simplemente se lo comen los gusanos, las hormigas, y deja de existir. Pero para que sea fosilizado tuvo que sido aplastado en segundos. Entonces, cuando Dios hace esto con la tierra, primero provoca que toda la tierra en sí se mueva encima de todos los seres vivos, y luego, como efecto secundario, toda el agua que está encima de la tierra empieza a causar especies de tsunamis por toda la tierra. Imagínense tsunamis, no nada más en Tailandia como en el 2006, sino tsunamis por toda una semana en la tierra. Estar en el arca hubiera sido bien divertido. Hubiera sido como ir a Disney y a Universal y a todas las ferias del mundo en una sola semana. Yo les apuesto que la primera semana
ni Noé ni los animales quisieron comer de todo el show que estaba pasando en el arca. Sí, porque el arca, si ustedes ven las medidas, el arca mide 10 veces más de lo que mide de ancho. Entonces, como si fuera un palo, ¿sí? Y como un edificio acostado más bien. Y entonces, sin tener ningún remo, sin tener nada, realmente lo que sucedía con eso es que hacía esto. Y cada vez que hacía esto, o sea, no podía hacer esto, pero cada vez que hacía esto, imagínense cómo se revolvía todo adentro. Hasta que pasó todo el tema y pues ya se pudo estabilizar, ¿no? Pero la primera semana fue caótica. Ahora, la segunda cosa que sucede, aparte de que cuando Dios mueve toda la tierra, es que dice, rompe todas las fuertes del abismo. O sea, la presión que se ejerce sobre toda la tierra provoca dos cosas: que el agua que es interna de la tierra salga, ¿sí? Y por otro lado, es como aplastar una pasta dental, que tú le aprietas de un lado y se te amontona del otro, ¿sí o no? Sí se lavan los dientes, ¿eh? Entonces, antes del diluvio no existían montañas tan altas, ni profundidades en el mar tan bajas. Con el diluvio lo que sucede es que Dios aprieta y toda la tierra se empieza a juntar, y empiezan a salir los montes como son, ¿sí? Y entonces por eso se puede explicar también, que es algo que dicen los geólogos. Los geólogos dicen que existen miles de años porque hay diferentes capas, de tierra en diferentes periodos. Pero bueno, eso también puede suceder si en un momento van saliendo, la tierra que estaba en la profundidad va saliendo y ahora ya la tienes como un monte, ¿no? Y entonces en diferentes estratos o tipos de tierra tendrías en ese monte, ¿sí? Porque ahí se puede contestar una pregunta. Entonces, ¿el agua rebasó el Everest? Los 8,000 y tantos metros que mide el Everest, porque dice la Biblia que después de la altura más alta de los montes, todavía fueron 7 metros más casi de agua. Entonces fueron 8,000 metros de agua, ¿no? Lo que pasa es que antes el Everest no existía. El Everest empezó a existir con esto, con esta formación de nuevas placas tectónicas y nuevo movimiento de todos los continentes, ¿sí? Ahora, la tercera cosa que sucede es ahí en el versículo que leímos, en el versículo 11, cuando dice las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí habla de que toda la lluvia que dijimos cuando vimos el primer capítulo de Génesis, vimos que había una segunda atmósfera de agua, ¿se acuerdan? Y que esa segunda atmósfera de agua era como una especie de, hacía como una especie de efecto invernadero en la tierra. Ahora con esto que está haciendo Dios, que dice las cataratas de los cielos fueron abiertas, toda esa atmósfera acuosa se deja caer en la tierra. Entonces están cayendo 40 días de lluvia como nunca se han visto, y nunca más se verán, ¿sí? Lluvias torrenciales, exorbitantes, ¿sí? Entonces son las tres cosas que pasan durante el diluvio, ¿sí? Entonces es todo un cataclismo a nivel mundial y arrasa con toda la vida del planeta. Y pueden sobrevivir, literalmente pueden sobrevivir los seres vivos que están en el arca, porque literalmente es una caja sellada, solamente tenía una ventanita, y esa ventanita también tenía una puertita que cuando la cerraban se sellaba también, hasta que tuvo una señal Noé, lo vamos a ver la siguiente semana, pudo abrir la ventanita y pudieron sobrevivir, ¿sale? Bueno, ahí lo vamos a